había quedado pendiente la segunda parte de la lectura del fallo de Fernanda Maciel, que hoy día nos entrega ciertas sorpresas con la presentación del recurso de nulidad por parte de la defensa. Había también comprometido la participación del comisario Carlos Collado, él, un profesional, ¿cierto?, formado en su querida escuela de investigaciones, eh, criminalista, especialista en homicidios, perito de huella, sin duda una vasta trayectoria por parte de Carlos Collado, quien en el primer minuto en que lo invité a participar acá en la cuenta de Boduca para poder conversar sobre estos temas, ¿cierto? Eh, Se mostró totalmente solidario, eh, y organizamos además una conversación que la llevamos a cabo en la plataforma Zoom. Darle las gracias a él por su participación, su tiempo, su disposición. Pudimos hablar de cómo funciona, ¿cierto?, la institución de la PDI, desde que toma, ¿cierto?, o acusa, ¿cierto?, la denuncia, por ejemplo, una presunta desgracia, y cómo se activan, ¿cierto?, los protocolos y procedimientos administrativos al interior de la institución. Pudimos hablar también de cómo se va dando, ¿cierto?, y esta crítica muchas veces que se da al sistema en el sentido de las demoras en las investigaciones, y en el caso puntual, ¿cierto?, del caso de Fernanda Maciel, cómo vemos un juicio oral que se da a los 5 años. Entonces vemos toda una tardanza y que provoca la victimización, perdón, de las personas, de su entorno, de la familia. Eh, Vemos también estos sesgos que son al parecer recurrentes por parte, ¿cierto?, del Ministerio Público en cuanto a las líneas investigativas, ¿ya? Siempre esto se le enseña siempre a la, ¿cierto?, que hay que investigar la causa de muerte, y en ese sentido nunca hay que abanderarse por una sola línea. Hay que seguir, ¿cierto?, este espectro y poder siempre eh, contemplar todas las líneas, ¿ya? Por eso se cuestiona muchas veces que se tiende a caer en estos sesgos, ¿cierto?, que atrasan la investigación, generan también incertidumbre, incredulidad en la gente, en las mismas víctimas, el retraso que se da en los procesos también, y la espera de la justicia por parte de las familias, ¿cierto?, se tornan muchas veces eh, cuestionables, ¿ya? Se pierde, se pierde algo que es muy importante, que es la confianza en las instituciones, ¿ya? Todo esto lo pudimos abordar dentro de la conversación que tuvimos, ¿cierto?, con Carlos Collado, y ahora quiero continuar también con la revisión de la segunda parte de la lectura del caso de Fernanda Maciel. Habíamos hablado, ¿cierto?, de algunos puntos dados en la lectura del fallo, y habíamos quedado puntualmente que en la audiencia en donde se discute, ¿cierto?, las determinaciones de las penas, había distintos puntos. Habíamos quedado en algo muy importante. Con respecto a esta audiencia, se señala en la lectura del fallo que no se contravirtió, ¿cierto?, en la audiencia de determinación de la pena, que concurriendo un agravante y además concurriendo dos atenuantes, debe aplicarse la regla, o debía aplicarse, ¿cierto?, la regla del inciso final del artículo 66 del Código Penal, ¿ya? Esto es lo siguiente, ¿sí? Señala, si concurrieren agravantes y atenuantes, las compensará racionalmente el tribunal para la aplicación de la pena, graduando el valor de unas y otras, ¿ya? Esa es la aplicación que se da en este sentido. También se da en esta lectura y se señala, ¿cierto?, que
habiéndose establecido el marco de discusión, ¿cierto?, de las pretensiones tanto de la defensa como de la parte acusadora, en cómo efectuar la compensación de las circunstancias atenuantes y agravantes, la defensa en este punto plantea que debe hacerse de manera aritmética, ¿ya? Pongan ojo en este punto porque es bien importante. Por su parte, ¿qué señalan los acusadores? Ellos decían en esa oportunidad que debía hacerse una ponderación de acuerdo al peso específico de ellas. Por otro lado, la defensa señala que al existir, ¿cierto?, más atenuantes que agravantes, no puede el tribunal aplicar la pena más severa. ¿Ya? Esto es que en su lectura, ¿cierto?, el tribunal llega a esta decisión de aplicar la pena más grave, ¿cierto?, atendiendo al delito más grave. Esto era el presidio perpetuo calificado. Por lo tanto, la defensa en este punto señala que debía, o lo que debe hacer el tribunal en ese momento, era aplicar el presidio perpetuo simple o bien 20 años, ¿ya?, de presidio mayor en su grado máximo. Eso es lo que plantea la defensa, ¿cierto?, en esta audiencia de determinación de la pena. También, siguiendo con esta discusión que se da en la audiencia, los acusadores sostienen que esa consideración meramente cuantitativa debe ceder, ¿ya?, al peso que se le otorgue a las circunstancias modificatorias, solicitando para ello el presidio perpetuo calificado. En este sentido, tanto la defensa, ¿cierto?, como los acusadores coinciden en este sentido que se debe reconducir las pretensiones a la aplicación de la norma del artículo 75 del Código Penal. ¿Qué otro detalle vemos acá que es bien interesante? Acá vemos, ¿cierto?, las pretensiones que finalmente nos presenta tanto la defensa como los acusadores, pero el tribunal también, ¿cierto?, se pronuncia al respecto señalando que es efectivo, dice el tribunal, que se tiende a establecer compensaciones aritméticas de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, lo que corresponde a un ejercicio de consideraciones abstractas asociadas a la determinación de la pena. En la práctica, ese ejercicio, que en la mayoría de los casos, sin embargo, esa evidente constatación no excluye, ¿ya?, ojo, no excluye que el tribunal, habiendo atenuantes y agravantes bajo ciertas circunstancias, pueda prescindir de esa consideración meramente aritmética y, por el contrario, efectuar una ponderación del peso específico de las circunstancias modificatorias concurrentes en cada caso. Importante mencionar que en la práctica, y sin perjuicio de las agravantes, ¿cierto?, que tengan en este sentido un mayor impacto por sobre las agravantes, en el contexto de la compensación racional, en la mayoría de los casos, ¿ya?, ello, acá entre comillas, ¿cierto?, no impide que en determinados casos se configure una situación inversa. Este es uno de los casos. Por lo tanto, el tribunal es quien asume la carga de fundamentar, de justificar su decisión. Lo que sí debe evitar el tribunal es el uso discrecional. Tratándose de este caso en concreto, el tribunal ha considerado que los acusadores tienen razón en el orden a que mediante una compensación racional corresponde la aplicación del artículo 75 del Código Penal,
esto es, presidio perpetuo calificado, la pena mayor correspondiente al delito más grave. Lo que supone el peso específico de la alevosía, que fue acogida por el tribunal, ha sido capaz de neutralizar el peso específico de las atenuantes señaladas por la defensa. Recordemos que las atenuantes señaladas por la defensa son, ¿cierto?, las del numeral 6 y 9, ¿ya? La irreprochable conducta anterior y además la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. Veíamos, ¿cierto?, que en el primer caso de la irreprochable conducta queda, ¿cierto?, probado por el extracto de filiación que se adjunta, ¿cierto?, los antecedentes del proceso. Y se cuestiona el numeral, ¿cierto?, que dice relación con cooperar sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos. ¿Por qué se habla de que de alguna manera la alevosía que es acogida por el tribunal es capaz de neutralizar estas atenuantes? Porque se señala que esta alevosía es de una entidad, es de tal magnitud que lo logra, ¿cierto? Que logra en la práctica poder neutralizarla. Actuar a traición tiene un reproche grave, defrauda la confianza de la víctima, ¿cierto? Entendiendo que en ese sentido, ¿cierto?, eran personas que se conocían, tenían una relación de amistad o por lo menos, ¿cierto?, vecinos de un mismo sector, vivían en el mismo barrio. Entonces ahí se habla, ¿cierto?, que el actuar a traición se da este reproche grave, la defraudación de la confianza, porque no solamente, ¿cierto?, abusa de esta relación, sino que además la mata y realiza otras acciones. Actuar sobre seguro. Aquí excede, ¿cierto?, con creces el imputado el simple aprovechamiento de la superioridad de fuerza, ¿ya? Esto siempre se da ejemplos, por ejemplo, en el caso de una persona, ¿cierto?, que tiene, por ejemplo, 35 años frente a una persona de 80, ¿cierto? Ahí vemos claramente que hay una superioridad de fuerza, un mayor respecto de un adulto, o en el mismo caso de Fernanda Maciel, en el caso, ¿cierto?, de que su contextura y también el embarazo, ¿cierto?, que tenía, la hacía también una persona que difícilmente pudo repeler esta fuerza, ¿cierto?, y este aprovechamiento respecto a Felipe Rojas, ¿ya? Todo esto queda constatado, ¿cierto?, a través de los peritajes, en donde se da a entender y se prueba esto, que hay una vulnerabilidad respecto, ¿cierto?, a la situación de embarazo que tenía Fernanda Maciel. Esto es a grandes rasgos lo que ocurre, ¿cierto?, con respecto a la lectura del fallo, que decide condenar en este concurso ideal al señor Felipe Rojas al presidio perpetuo calificado, la pena más grave, ¿cierto?, que tiene nuestra legislación, y existía también la posibilidad que la defensa hiciera uso también de los derechos que le asiste al imputado, en el sentido de poder presentar un recurso de nulidad en los tiempos establecidos y que señala el legislador. Eso lo hizo la defensa. Por lo tanto, hay que entender que este es el escenario actual en el que estamos, ¿cierto?, en el caso de Fernanda Maciel. Hacer mención también que respecto al recurso de nulidad en materia penal se encuentra tratado en otro cuerpo normativo distinto, se llama Código Procesal Penal. El artículo 372 lo señala,
en el sentido de que se concede para invalidar el juicio oral, ya sea total o parcialmente, junto con la sentencia definitiva o solo queriendo incidir en esta última, según corresponda a las causales expresamente señaladas por la ley y el artículo que viene a continuación, ¿cierto? Que es el artículo 373, señala cuáles son las causales en las que procede, ¿cierto?, el recurso de nulidad. También en el anterior artículo se señala, ¿cierto?, en cuanto a su interposición, puede ser por escrito dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia definitiva ante el tribunal que hubiere conocido del juicio oral. Ese es el escenario actual que tenemos en este caso. Hay que estar atento a lo que decida, ¿cierto?, el tribunal con respecto a declarar o no admisible este recurso. Espero les haya servido esta segunda cápsula como para ir conociendo en el contexto. También hacer mención que todo el tratamiento de los casos, sobre todo en este puntual, está dado con el mayor respeto, considerando solo los antecedentes que han sido difundidos por los distintos medios de comunicación, manteniendo siempre el respeto hacia las víctimas, ¿cierto? Por lo tanto, el tratamiento que se hace acá en la cuenta Oduca son antecedentes que ya han sido ventilados y del conocimiento de todos, ¿ya? Espero que se encuentren bien y que tengan una excelente semana.